A las 4 horas, 17 minutos y 3 segundos del día 28 de marzo de 1950, por primera vez en la historia, entraba en contacto con nuestra atmósfera una nave procedente del planeta Humo. Ni más ni menos. Entonces estarán preguntando hasta qué punto esto es cierto. Es algo que se están preguntando todos los investigadores, todos los ufólogos preocupados por este tema, que son muchos. Porque el tema humo es uno de los más apasionantes, más discutidos temas dentro del muy complejo ya de por sí fenómeno de los extraterrestres y de los ovnis. Se va a celebrar ahora, dentro de pocos días, concretamente los días 28, 29 y 30 de marzo, en Alicante se va a celebrar unas jornadas, una especie de congreso, ellos lo llaman jornadas conmemorativas y de estudio del planeta Humo. No es la primera vez que los investigadores se reúnen para hablar de este tema, ya lo han hecho en otras ocasiones, pocas, contadas ocasiones, pero está justificado hacerlo. Son conmemorativas porque se cumplen años, exactamente 30 años, de esa llegada que les comentaba al principio de una nave del planeta Humo a nuestra Tierra, a nuestra atmósfera. Pero a lo largo de estos 30 años han sucedido una serie de cosas muy interesantes. Tanto que han transformado, como les decía, el tema humo en uno de los más interesantes, más apasionantes, diría yo, aspectos del fenómeno ovni. Todo esto es verdad, todo lo que está en relación con el tema humo es un montaje de alguna agencia internacional, como pueda ser la NASA, para sondear la respuesta social de un grupo de personas frente al tema de los extraterrestres. Es algo que vamos a discutir un poco en este programa de hoy. Está con nosotros Luis Jiménez Maruenda, ya le conocen de otras ocasiones, es uno de los expertos en el tema, está dedicado a la difusión de él, puesto que tiene un programa diario en torno al tema OVNI en La Voz de Alicante. Todas las semanas escribe 2 páginas en un diario de aquella provincia hablando de estos temas. Tiene otro programa de parapsicología, es decir, está metido hasta el cuello en estos temas y muy vinculado, como verán después, con el tema humo. Antonio Rivera, pues no vamos a decir nada de él. Ustedes le conocen más que de sobra y además lleva unas semanas que parece que tiene una especie de abono a esta silla, porque afortunadamente podemos contar con él con bastante frecuencia. Y Ricardo López, que es el presidente de estas jornadas en torno al tema humo, él es a su vez presidente de un grupo que se dedica a la investigación metapsíquica, el Centro de Investigación Metapsíquica de Alicante, que también está vinculado, como ustedes verán, con el tema humo. Pero antes de entrar en estas jornadas y darles a ustedes los datos para que puedan asistir si quieren a algo que promete ser muy interesante, me gustaría que Antonio Rivera, que es una de las personas que están más vinculadas con este tema desde hace más tiempo, nos hiciera una breve historia, justificándome y disculpándome por, antes de que él hablara, por la ausencia de toda una serie de personas, de investigadores muy relacionados con el tema humo, como puedan ser Farriols, Villagrasa, Jordán Peña, López Guerrero, Fernando Sesma, que fue uno de los primeros que entró en relación con el tema humo, que por razones obvias no pueden estar aquí, no puede transformarse esto en una especie de congreso anticipado, tenemos que estar pocos. Pero Antonio Rivera es fundamental que estuviera aquí, él ha escrito varios libros, o al menos en varios libros habla del tema humo, y concretamente dedicado uno, no hace mucho tiempo, al tema humo, lo ha tratado en profundidad. Cuéntanos un poco la historia, una breve síntesis de cuál es la historia del tema humo. Bien, ante todo quiero disculparme por lo que has dicho antes, de que parece que esté abonado a tu programa, pero conste que eres tú quien me ha llamado, ¿eh? En mi familia dicen que estoy ya más en el más allá que en el más acá, pero en fin, vaya esto por delante. El tema humo, desde luego, es un asunto apasionante en el que yo me encuentro metido exactamente desde 1967. Puedo darte una fecha precisa porque en ese año una persona desconocida para mí me citó y me puso por primera vez en contacto con el problema, hablándome de los mensajes recibidos por teléfono, mensajes larguísimos, por un buen amigo suyo, el ingeniero de construcciones civiles, Enrique Villagrasa Novoa, persona importantísima también en todo el asunto humo, y los mensajes telefónicos seguidos, además, por el envío de mensajes mecanografiados.
Parece ser que una veintena de personas en toda España han recibido este tipo de mensajes. Yo he sido uno de los privilegiados que recibieron como 7 entre los años 1969 y 1971. Luego esa correspondencia cesó, al menos por lo que a mí se refiere. Ahora bien, ¿qué tienen de sorprendente estos mensajes? Es lo que se preguntarán muchos oyentes. Pues tienen varias cosas de sorprendente. En primer lugar, lo que yo llamaría su ausencia completa de contenido mesiánico. A diferencia de otros mensajes que han circulado y circulan todavía por el mundo, no se nos exhorta a abrazar ningún tipo de religión cósmica. No se presentan sus remitentes como nuestros redentores o como nuestros salvadores. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en los mensajes del IPRI peruano o en los mensajes que divulgaba el señor Eugenio Siragusa de la Fratellanza Cósmica italiana. No, son mensajes puramente expositivos, puramente descriptivos, de un enorme contenido científico, muchos de ellos. Contenido científico que en muchas ocasiones está en lo que yo ya diría la frontera de nuestros conocimientos actuales. Entonces, Antonio, perdóname que te interrumpa para pensando un poco en los telespectadores. En esa fecha que yo decía al principio, en el año 1950, empiezan a llegar los sumitas. Bueno, perdón, esto es lo que ellos dicen. Lo que ellos dicen. Cuidado. Esa es la, Vamos a ser muy asépticos. ahí va a llegar yo después. Empiezan a escribir cartas a un grupo de personas con un contenido que no es mesiánico, como tú dices, en el que en esas cartas y en ese contenido ellos, ¿qué hacen? ¿Cómo justifican su presencia aquí y cómo justifican esa correspondencia? Bien, ellos dicen que llegaron en 3 naves en la fecha que tú has citado antes, o sea, el 28 de marzo de 1950, de ahí la oportunidad de la reunión de Alicante, en el departamento francés de los Bajos Alpes, a 8.000 metros de un pueblo llamado La Javie. Ahora bien, ellos vinieron aquí en misión de estudio. Al descubrir que nuestro mundo era un mundo idéntico al suyo, un mundo con características geológicas y de atmósfera idénticas al suyo, y lo que es más, poblado por una humanidad, también similar a la humanidad de Humo, entonces, claro, esto despertó un enorme interés por su parte y quisieron estudiarlo. Y parece ser que al cabo de unos 10 años de estancia entre nosotros, iniciaron esos contactos con un grupo escogido de terrestres. Según confiesan ellos, como compensación, es decir, para darnos algo, a cambio de lo mucho que ellos habían llevado de nuestro mundo. No llevado materialmente, es decir, no se trataba de espolio, sino simplemente de lo mucho que habían podido aprender aquí, aprender y aprehender, es decir, las dos cosas. Se llevaron codificado en sus famosos cristalitos de titanio, que eran sus ordenadores, hay un mensaje precioso sobre sus ordenadores, se llevaron a su planeta de origen, según ellos dicen, pues toda nuestra cultura, toda nuestra ciencia codificada. Y entonces, por una especie de remordimiento de conciencia, quisieron darnos a cambio algo, alguna muestra de su tecnología y de eso. Y esta fue, según ellos, la razón del envío de esos mensajes. Porque lo primero que uno tendría que pensar, o lo primero que pensó, imagino, en su momento, es que se trataba de una broma, de una especie de broma. Evidentemente. Recibes cartas de alguien que dice ser extraterrestre y que está en este planeta contándote una serie de cosas, lo normal es pensar que, bueno, es una broma más o menos organizada. ¿Qué es lo que ha hecho pensar que no es tal broma? Porque las personas que estaban vinculadas con este tema, generalmente, o casi todas ellas, no eran personas ingenuas ni dadas a dejarse engañar. Hay gente con un sentido crítico considerable. Algo tenía que haber en esas cartas para que se descartara la primera impresión de que era una broma. ¿Qué fue lo que llamó la atención en esos mensajes? Yo diría que han sido 2 cosas las que han obligado a eliminar la hipótesis broma, que es la que se sustentó desde un principio. Una de ellas es, perdón, la duración del propio fenómeno. Es decir, una broma no se mantiene durante 15 años, que es lo que ha durado más o menos la recepción, el envío y recepción de mensajes. Y por otra parte, la calidad intrínseca de estos mensajes y su diversidad. Esto es muy importante, porque hay mensajes sobre biología, sobre genética, sobre astrofísica, sobre matemáticas, en fin, una gran diversidad de temas, y todos ellos hechos en profundidad, es decir, hechos por lo que parecería ser verdaderos especialistas. Esto presupone, si queremos eliminar la hipótesis extraterrestre y quedarnos con la posibilidad de que sea una maniobra de una agencia terrestre, presupone por lo menos la existencia de un equipo de redactores, un equipo además de categoría,
porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice, por ejemplo, el ingeniero Claude Poer, francés, quien dice que estos informes están a nivel del segundo año de la licenciatura de ciencias. No estoy de acuerdo, porque hay informes asombrosos, como es, por ejemplo, el del espacio cósmico, el de los Ibozou, que ha llevado a un astrofísico y matemático francés eminente a conclusiones realmente impresionantes. Es decir, en el año 69 yo fui a París con un mazo de informes Humo y lo sometí a varios científicos del Centro Nacional de Investigación Científica francesa. Y las reacciones fueron de asombro y alguna vez se llegó a pronunciar incluso la palabra genial. Esto para mí, esto excluye la posibilidad de que sea una broma. Entonces, como tú decías al principio, nos quedan unas cuantas hipótesis. Se trata de una maniobra de una agencia terrestre, por ejemplo, la NASA, que lanzaría este test, cosa muy del gusto de los americanos por otra parte. Se trataría de una maniobra de la CIA, por ejemplo, para en su día desenmascarar todo este montaje y hacernos quedar en ridículo a todos los que lo hemos estudiado o nos lo hemos tomado en serio, o bien es realmente lo que ellos afirman. Pero además hay un elemento, Antonio, perdona que te interrumpa, que es importante destacar, que es la existencia de algo físico como es una nave. Sí, claro. Se vio un objeto volante no identificado, se vio un ovni aquí en Madrid. Se vio 2 veces. 2 veces, y además había sido anunciado en esos mensajes. Sí, esto es muy importante. Una de las apariciones. Yo he hablado con testigos, se trajeron aquí a este programa hace años, que aún recuerdan perfectamente lo que vieron. Es decir, pueden cuestionarse las fotografías o no pueden cuestionarse, los testigos están ahí y se les puede volver a interrogar, ¿no? Y además, si quieres decir algo de las fotografías, lo dices. Eso induce a pensar que en definitiva no se trata de una broma y que incluso, ¿cómo creer que una agencia como la NASA o un centro de este tipo lanzara un prototipo sobre la meseta castellana para, con el riesgo de que se precipitara al suelo, de que cayera en manos de una nación extranjera, que en este caso sería España? Me parece absurdo. Pienso que es absurdo. Háblanos un poco de cómo anticiparon la presencia de esa nave. Tú te estás refiriendo a la nave vista y fotografiada sobre la colonia madrileña de San José de Valderas, San José de Valderas, sí. El 1 de junio de 1967. Antes se había visto, un año pasado, pero esa no se fotografió. Unos días antes, 3 personas en Madrid recibieron una carta de Humo en la que se anunciaba la llegada de 3 naves a la Tierra, en Oruro, Bolivia, Santo Ángelo, Brasil, y Madrid, dando las coordenadas geográficas de esos 3 puntos. Tanto es así que varios miembros del grupo de la Ballena Alegre, el famoso grupo del profesor Sesma, que recibieron esta carta, se desplazaron a la zona citada con cámaras fotográficas, tomavistas, etcétera, y creo que, en fin, lo amarraron por muy poca distancia, porque el ovni apareció sobre San José de Valderas, en cambio estas personas se desplazaron hacia Boadilla del Monte, creo. O sea que fue muy poca distancia. Está muy cerca. Exactamente. Esto demuestra que, en fin, que la llegada fue un hecho, una cosa auténtica. Sin hablar ya, como has dicho tú muy bien, de los testigos, cuya declaración en fin, es incuestionable. Ahora bien, hay, por otra parte, 2 series de fotografías que nosotros recopilamos en este libro nuestro, de Rafael Farriol Sió, en un caso perfecto, que no ofrecen duda, en mi opinión, aunque últimamente también han sido discutidas. Pero ya se sabe que hay gente siempre que quiere buscar los 3 pies al gato o los 3 pies al ovni, como quieras. ¿Qué pasó con el tema? Hubo una gran efervescencia, hubo muchas personas que recibieron cartas, mensajes de este tipo, y luego ha habido, si no un silencio total, ha llegado un momento en que el tema ha dejado de ser tan masivo, por decirlo así, como era en un principio. Bueno, es que desde el primer momento, estas cartas, recibidas por diversas personas, principalmente en Madrid, y personas que estaban en contacto entre sí a través de la tertulia del profesor Sesma, suscitaron lo que yo llamaría un movimiento ocultista vis a vis de Humo. Entonces, estas personas, quizá a título muy legítimo, sentían una especie de exclusiva sobre el asunto, creían que ellos eran los depositarios o los elegidos, y les molestaba cualquier difusión del tema. Yo recuerdo que intenté hacer una divulgación y se me amonestó severamente en el sentido de que no debía hacerlo, porque aunque las indicaciones contenidas en los mensajes humitas no sean claras a este respecto, nunca han dicho claramente sí ni no sobre la publicación de los informes. Se ha quedado siempre una cosa ambigua y, en último término, yo he considerado siempre que estos mensajes son anónimos. Al venir sin firmante, es decir, sin remitente, pues yo creo que
un mensaje anónimo es propiedad de todo el mundo, no se puede exigir la paternidad ni la propiedad exclusiva del mismo. Entonces, esto creó una especie de movimiento ocultista, repito, y claro, hizo que el asunto se encerrase sobre sí mismo. Hubo una especie de ocultamiento. Y de esta manera el asunto ha permanecido subterráneo durante unos años, durante los cuales yo creo que se han seguido recibiendo mensajes. Yo, por ejemplo, dejé de recibirlos, pero otras personas los han seguido recibiendo, y está aquí con nosotros una de ellas, nuestro querido amigo Luis Jiménez Maruenda, recibió precisamente lo que yo creo que es el penúltimo mensaje de humo en mayo del año pasado, si no me equivoco. Sí. Creo que después nos debería decir algo sobre enlazamos ya con la actualidad, sí. Pasamos a Luis, que nos cuente tus impresiones personales al recibir un mensaje de humo, lo que eso supuso para ti y lo que pensabas que eso podía suponer para la ufología de un tema que aparentemente estaba dormido, por lo menos para los que no recibíamos esos mensajes. ¿Qué se te decía en esa carta? Pues esa carta a mí me llegó de verdadera sorpresa, porque el tema humo yo lo tenía un poquito en cuarentena y solamente gracias a las informaciones que me había dado Antonio Rivera y algunas otras personas enteradas, empezaba a sospechar que pudiera ser realmente auténtico. Pero esa carta disipó las dudas, porque es una carta que cuenta un poco toda la historia de ellos, la sintetiza y advierte de que se habían ausentado de la Tierra y que habían regresado recientemente a Dinamarca, que se distribuían por distintos países, y además confirman una serie de hechos misteriosos, muy interesantes, que han ocurrido con relación con su existencia. A mí, de verdad, en principio, el tema humo lo tomaba un poquito, ya he dicho, en cuarentena, pero cuando recibí esta carta y empecé a interesarme muy a fondo con el tema humo, entonces comprendí lo que realmente significaba. Yo creo que aquellas personas que tengan dudas sobre la autenticidad del fenómeno humo, lo que tienen que hacer es simplemente leer, yo se lo sugeriría, leer el libro de Rivera, el libro de López Guerrero, cualquier libro en que se incluyan mensajes de humo. En estos libros se puede sacar la conclusión de que no es mentira, no puede ser mentira. Y conste que me gusta siempre tomar una actitud absolutamente equilibrada, seria. Yo no quiero que los telespectadores vayan a pensar que estoy ofuscado por el hecho de haber recibido una carta, he recibido otras personas mucho más importantes que yo. Simplemente creo que leyendo los mensajes de humo, todos acaban por convencerse de que es muy difícil, muy problemático que el tema humo sea incierto. Para mí tiene un 90 y tantos % de posibilidades de autenticidad. Es que ten en cuenta que es muy llamativo lo que estamos diciendo, aunque yo estoy de acuerdo con vosotros básicamente y comparta tu opinión, y es nada más y nada menos que admitir o reconocer o aceptar que en este momento entre nosotros hay una serie de extraterrestres, no esos señoritos verdes con antenas que se suelen dibujar en las revistas cómicas, sino tal como ellos se describen a sí mismos, unas personas altas con aspecto del norte de Europa, rubios, que hablan con cierta dificultad. Esa es una de las características. Me permites una precisión que creo que es importante. No considero que estamos completamente convencidos de su existencia, tanto Luis como yo y como Ricardo. Lo que pasa que yo lo diría de una manera muy prudente. Yo considero por lo menos que la posibilidad de que el asunto humo sea real es la menos improbable de las hipótesis. Creo que hay que decirlo así. Sí. No es que estemos afirmando a voces que los humitas están entre nosotros y se pasean por ahí, no. Pero yo creo que hay una enorme probabilidad, como ha dicho muy bien Luis, quizá de un 90% de que esto sea cierto. Pero siempre reservémonos ese 10% de duda metódica que para mí es muy importante. Sí, siempre para estos fenómenos yo creo que hay que dejar siempre una duda. Pero, como tú has dicho muy bien, un 10% o quizá menos, sí, porque han demostrado efectivamente que deben existir. Por simple lógica y por eliminación de hipótesis, sí. Las demás son absurdas, insostenibles. Es decir, la hipótesis que explica más hechos del caso humo es la de que sea verdad. Sí, porque si fuera una broma no dura tanto tiempo y sin ninguna otra finalidad que se sepa. Ni hablar. Claro. Hay una gran cantidad de razones que hacen pensar que
que de las hipótesis que hay, la más viable, la más factible, es la que decía Antonio, la que estamos intentando Claro. aquí como hipótesis. Yo hasta que no tome café con uno de ellos no puedo asegurar que realmente No vas a tomar están café aquí. porque no toman café, solo beben agua. Pues ellos tomarán agua. Pero Ricardo, tú estabas hablando, Ricardo López es el presidente del Congreso. Le estamos llamando Congreso cuando le habéis dado vosotros el nombre de jornadas. Yo pienso que por ser muy modestos. Pero me gustaría saber, Ricardo, tú como presidente, ¿por qué has puesto en marcha todo esto? ¿Por qué junto con Luis habéis organizado estas jornadas? ¿Hasta qué punto pensáis que es necesario? ¿Qué es lo que os ha movido a organizar una reunión en torno Bueno, al tema humo? Lo que nos ha movido al CIM, al Centro de Investigaciones Metapsíquicas, pues han sido varias cosas. Una de ellas, como ha dicho antes Rivera también, que se cumple el 30 aniversario de la llegada de estos seres a la Tierra, De la supuesta llegada. de la supuesta llegada, que según Seamos ellos, prudentes. los informes que ellos nos enviaron, dicen que llegaron el día 28 de marzo del año 50. Entonces, la fecha es muy a propósito para conmemorarlo y hablar de ellos. Esto en primer lugar. En segundo lugar, también ha coincidido que precisamente el año pasado, después de un lapso de tiempo creo que más bien grande, han vuelto a dar señales de vida, y precisamente en Alicante. Concretamente la carta de Luis, luego hay también una comunicación telefónica, de la cual prefiero hablarlo en el Congreso, Bueno, en las jornadas. aunque no nos vas a dejar escuchar la cinta, sí cuéntanos al menos las circunstancias en las que se produjo ese mensaje telefónico. Sí, bueno, este mensaje telefónico fue sencillamente en un sitio en que estoy vinculado a él y quedó una grabación cuando no había nadie en un contestador. En la cinta quedó grabado, pensamos que lógicamente un día de fiesta, y hubo dos mensajes, porque el primero apenas se entiende, es un mensaje muy corto, que fue anterior, aproximadamente un mes antes, y este segundo, que fue en octubre, ya es más largo y mucho más inteligible. Y se ha estudiado el mensaje, se tienen dudas, como es lógico que se tengan en toda esta fenomenología, pero parece ser, y por el estilo y todo, que son de los humitas. ¿Dice algo trascendente, importante en ese mensaje o No, fundamental? no, solamente habla de las minorías informadas que parece ser que ellos han causado un cierto confusionismo, y entonces quieren aclararlo y anuncian que vendrán mensajes posteriores. Bien, ya que estamos hablando de ese mensaje y volviendo a incidir sobre algo que yo planteaba antes, que es la dificultad que ellos tienen para expresarse como lo hacemos nosotros, por aparecer por una atrofia determinada en las cuerdas bucales o algo así. Ese mensaje también tenía esa deficiencia en Bueno, la voz, en la pronunciación. un poco, no demasiada. Se nota la impresión que a mí me dio la primera vez que lo oí, es como una persona que está operada de la garganta y usa un aparato. Esta es la impresión, aunque es bastante claro. Tú también Entonces, has oído, Antonio, perdona, has oído también uno de esos mensajes en otra ocasión, Sí, ¿no? sí, una grabación que se efectuó en casa de una persona ya fallecida, el señor Donís, y que Rafael Farriols tuvo la suerte de poder captar a través de un supletorio. Y efectivamente es una voz gangosa, una voz muy monótona y que se expresa con gran dificultad, lo cual parece ser una característica fonética de los humitas, puesto que si atendemos a lo que nos dicen, ellos la comunicación la efectúan únicamente por la mente, telepática. Entonces, es curioso decir esto, que aquí a la Tierra parece ser que mandaron a individuos más bien atrasados, retrógrados, que aún conservaban en parte la facultad del habla, tenían posibilidades de fonación. En ese caso, realmente la cosa incluso es chistosa, ¿no? No mandaron aquí a eminencia, sino precisamente todo lo contrario. Volvamos al tema del Congreso. Ricardo, nos estabas hablando de cuáles han sido las Sí. motivaciones para organizar estas jornadas. Háblanos un poco de cuál es la intención, esas son Bien. las motivaciones, qué es lo que Sí. pretendéis a través de estas jornadas, qué es lo que esperáis que suceda. Bueno, ahí. nosotros pretendemos reunir a todas las personas interesadas en este tema, todos los estudiosos, y tener allí, pues como hemos dicho, unas jornadas más que congreso, porque el congreso quizás sea una cosa un poco estirada, por esto lo queremos decir jornadas, porque además queremos que haya una convivencia entre todos, de forma que todos los que vayan a ir participen
no solamente los ponentes, sino el público, que haya un contacto personal entre todos y que no haya una barrera fría entre el ponente y el que va allí al congresista, ¿no? Sino que todo sea una reunión pues lo más simpática posible y en la cual se discutan toda la temática de humo, se clarifique lo más posible, opinando cada uno lo que le parezca, y además pues esto, presentando unas primicias que pueda haber últimamente sobre este fenómeno. También sería importante, me imagino que está en vuestro ánimo, el crear una especie de grupo de estudio o una coordinación, algo que aglutine la información que hay en torno al tema humo, los mensajes que se vayan recibiendo. Sería interesante, y perdonar que me esté metiendo en algo que con toda seguridad habéis pensado vosotros. Sí, por supuesto. Esa idea está en vuestro ánimo. Claro, una vez que hemos decidido hacer estas jornadas, lógicamente ya el tema de humo lo hemos tomado con bastante, pasión o cariño más bien, y vamos a seguir investigando. O sea que no queremos que por este congreso aquí termine todo, sino todo lo contrario, que sea casi un nuevo principio para seguir estudiando el tema cada vez más a fondo. Los que estén interesados, no se trata de hacer publicidad, no es porque se llenen las jornadas, que eso en definitiva da igual, no hay ningún interés económico ahí, pero sí sé que hay muchos de ustedes que están interesados y profundamente interesados en el tema humo. Hace ya bastantes años que no se hacía ninguna reunión de este tipo, ya se han hecho otras, pero hace bastante tiempo. Ahora ya hay más datos, probablemente se llegue a mayores resultados, pero en cualquier caso es interesante, pienso yo, para los que se sientan atraídos por el tema humo, que sepan que en Alicante los días, insisto, en las fechas, días 28, 29 y 30 de marzo, en un hotel, no damos el nombre, pero eso sí, podemos decirles que se dirijan al apartado 400 de Alicante. Apartado 400 para cualquier información. Y un teléfono también. Sí, también el teléfono para el que quiera pues tener que sea una información más rápida o quizá más amplia. ¿Cuál es el número del teléfono? El teléfono es el 28, ¿lo sabes? 82, 86. Perdón el inciso, porque... Sí, esto no es una entrevista, esto es una especie de tertulia. Procuramos que sea así, siempre podéis interrumpir cuando queráis. Efectivamente, como tertulia yo querría ya, quizás una vez más como en otras oportunidades, romper una pequeña lanza en favor de la sinceridad de lo que estamos pensando. Lo que estamos pensando, los cuatro que estamos aquí ahora, es en la posible asistencia de un humita. Y quiero decir que en este sentido parece ser que hay precedentes. El congreso que se celebró en Madrid hace bastantes años, naturalmente no tengo la memoria enciclopédica de mi amigo Antonio Rivera. Antonio, sí, ¿en qué año fue? Pues mira, en este momento a Antonio Rivera le falla la memoria. Bueno, nada más sé que fue en Barajas, en el pueblo de Barajas. En el 73, sí. Si no recuerdo mal. Exactamente. Hay aquí buenas enciclopedias. En ese congreso parece ser, casi con seguridad, que asistió un humita. Y se detectó después de que había terminado el congreso. Nosotros querríamos decir que, aparte de que con muchísimo gusto invitamos a todos los telespectadores a que vengan, de forma muy especial invitamos a los seres de humo. No recuerdo qué mes del año 77, cuando yo recibí la carta aquella, también se recibieron las comunicaciones, las recibió por conducto de mi amigo Ricardo López, en las cuales se indicaba que 2 seres de humo estaban por Alicante. Creo que si ya en una oportunidad han estado por Alicante, como han estado en muchas provincias y ciudades españolas, creo que no tendría inconveniente en que cuando se celebra un congreso, unas jornadas que están totalmente dedicadas a ellos, pues en asistir. Yo quiero decir, no solamente a los señores de humo que pudieran estar viendo ese programa o escuchándonos, porque tienen medios para detectar todas estas cosas. Este programa se oye y se ve hasta en humo, ¿no? Supongo que sí. Supongo que sí. Y que sepan que nosotros vamos a mantener una absoluta discreción, que no vamos a estar ojo a visor a ver cuál es el humita, no, que pueden perfectamente camuflarse entre el público y tienen métodos para hacerlo, y que nadie va a estar preocupándose por quién es el humita, que no se va a molestar a nadie, simplemente que sepan que es un homenaje, no, tal vez no sea un homenaje, una serie de estudios y de confraternización de todos los que estamos interesados en el tema humo. Y por supuesto, no solamente quisiera imitar a los humitas, sino también al señor terrestre, muy terrestre, que les escribe las cartas.
que naturalmente no podemos hacerle la invitación personal porque desconocemos su identidad, nosotros, hay alguien que dice que la conoce, pero da lo mismo, pero se respeta su identidad, pero el mecanógrafo está invitado, y si supiéramos quién es, naturalmente le mandaríamos una invitación personal. Como no lo sabemos, pues si viene, pues tendrá que pagar en el Congreso como cualquier otro, pero eso lo lamentamos muchísimo. Nuestro gusto sería que viniera el mecanógrafo y que vinieran los seres de humo, porque son morfológicamente casi iguales que nosotros y pueden camuflarse perfectamente en el Congreso e incluso intervenir en las conversaciones, porque queremos que sea más que denso en ponencias, que sea de tertulia, de diálogo y de confraternización entre todos. Es una mano, como dice Antonio Rivera en su libro, una mano tendida hacia los seres de humo y hacia todos nosotros para que seamos más hermanos entre todos. Hay una cosa que conviene señalar, porque tal vez algunos de nuestros seguidores no lo entiendan. Al invitar Luis Jiménez Maruenda al mecanógrafo, es porque ellos no escriben directamente las cartas, utilizan a un terrestre para que las mecanografíe, porque ellos al parecer tienen según dicen, una excesiva sensibilidad en los dedos y les resulta doloroso la percusión sobre las teclas, ¿no es así, Antonio? Sí. Bueno, pues a mí me parece muy importante lo de las jornadas, me parece apasionante el tema humo y pienso que a muchos, a casi todos de nuestros seguidores. Esperaremos el resultado de esas jornadas, esperaremos las conclusiones, si es que hay alguna. Pienso que de ahí va a nacer el germen de futuras investigaciones en torno al tema. Y cuando estas jornadas hayan concluido, todo ese material lo elaboraremos, lo seleccionaremos de las distintas ponencias. Vamos a tratar de conseguir los dos mensajes grabados que hay, el que recibió indirectamente Ricardo López y el que mencionaba, y el de Donís, el que mencionaba Antonio Rivera. Vamos a tratar de hacer un programa en torno al tema humo, que si no definitivo, puesto que, como están viendo ustedes, todavía el tema se mantiene en un cierto suspense, aún no estamos seguros de cuál es la naturaleza exacta del tema, pero sí el darles unos datos lo más concretos posibles. Sí, Antonio, yo te iba a decir una cosa que creo que puede ser interesante. En estos momentos se está analizando en Barcelona una película que se tomó en marzo del año pasado al pie de la montaña de Montserrat, en la que aparece clarísimamente un ovni, evolucionando y alejándose, volviendo y haciendo un viraje. Pudiera tener relación con el asunto que nos ocupa, porque pasado los fotogramas, que son 50, son muy pocos, a la moviola, hemos creído discernir el famoso emblema de humo. Claro que es una cosa muy vaga, no permite de momento asegurar nada, pero yo voy a llevar esa película a Alicante y os prometo que la proyectaremos aquí. Y te responsabilizamos para que esa película llegue también hasta nosotros y la podamos utilizar en el programa. Bueno, pues con esta especie de promesa en el aire de volver sobre el tema humo, y pienso que tenemos que volver en muchas ocasiones, vamos a dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo, recordándoles que los días 28, 29 y 30 de marzo en Alicante se van a celebrar estas jornadas en torno al tema humo, que pueden escribir al apartado 400 de Alicante para informarse debidamente, o al teléfono que no recuerdo. El 28, 29 y 30 de marzo, o sea, a finales de este mes, preludio de Semana Santa, y el teléfono el 28 82 86. ¿Prefijo de Alicante? 965. Es que yo no me llamo nunca Alicante. No, claro, creo que es el 965. Pero yo te llamo muchas veces. De acuerdo, pues ahí está el tema, ahí queda en el aire, volveremos sobre él en otro momento. Nada más.